Cordial saludo a todos nuestros invitados. Mi nombre es Adriana Mejía, líder nacional del programa Tecnología en Producción Agrícola, y hoy vamos a contextualizar a todos nuestros interesados en el programa. Saludos a todos los que nos acompañan en redes sociales. Vamos a dar inicio explicándole las características de nuestro programa, la perspectiva tecnológica de la producción agrícola, y estaremos a la final acompañándolos y atentos a todas sus inquietudes. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar compartiendo una presentación muy general de lo que es nuestro programa de tecnología en producción agrícola. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Entonces, para iniciar el programa de... Sí, gracias. Para iniciar, el programa de tecnología en producción agrícola hace parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Es importante que tengamos en cuenta que el título que otorga es Tecnólogo en Producción Agrícola. Contamos con un número total de créditos, de 101 créditos, cuyos créditos son tanto obligatorios, pero también tenemos una gran gama de cursos electivos. Es un programa que tiene una metodología a distancia con un componente virtual importante. Bueno, para contextualizarlos, vamos a hacer una breve descripción que otorga de lo que es la perspectiva tecnológica agrícola a nivel nacional. Es importante entonces que partamos de la contextualización de lo que es nuestro país. Hoy en día nos encontramos en una situación muy importante donde hemos identificado que uno de los aspectos más relevantes es la salud. Pero de la salud, adicionalmente, hay algo que se trabaja en conjunto, que es todos los procesos de alimentación. En esta contextualización encontramos que existen muchas implicaciones generales que requieren que países como Colombia, con una diversidad de productos agrícolas, esté a la vanguardia. Asimismo, existen unas implicaciones tecnológicas muy importantes que ha visto o ha puesto la mirada en la producción agrícola, como una de las metas claves y de las tendencias a nivel mundial. A nivel mundial encontramos que no solo la salud es importante, sino también la nutrición. En este sentido, Colombia se caracteriza por una gran gama de cadenas agrícolas que se han unido y que en conjunto van generando una familia de productos. Esa familia de productos requieren, para su proceso óptimo, para su competencia, tener una gran variedad de procesos y productos tecnológicos que de alguna manera ofrezcan diferenciación en el mercado. Esos requerimientos también necesitan una planeación, una organización y una gestión de esa producción agrícola. Por eso nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ha encontrado en el programa de tecnología en producción agrícola una oportunidad no solo para el sector agrícola, sino para muchos jóvenes como una oportunidad profesional de desarrollo. En ese sentido, y para hablar muy rápidamente de nuestro programa, tenemos que el tecnólogo en producción agrícola está enfocado a gestionar esa tecnología apropiada, que de alguna manera trabaje las organizaciones, el sector humano, pero es importante tener en cuenta que se enfoca a procesos productivos agrícolas. Asimismo, se articula la producción agraria y la preservación de las cosechas. Siempre nuestra institución, y en Colombia hablamos también del desarrollo sostenible, pero todo esto conllevado o articulado a proyectos de desarrollo agrícola, de manejo de recursos naturales, bajo criterios de competitividad, de equidad, sostenibilidad y calidad. ¿Pero de quién? De nuestra sociedad rural, que tanto la necesitamos hoy en día para cumplir todas nuestras necesidades básicas. Esta es una generalidad de lo que es la perspectiva de la tecnología y la importancia del tecnólogo en producción agrícola. Así es que ahora voy a darle paso a un invitado que tenemos, que ha trabajado directamente con los tecnólogos en toda esta producción agrícola y nos va a contar sus experiencias, y a la final vamos a hacer una contextualización de lo que es el programa, las características y cómo ustedes se pueden contactar con nosotros y ampliar toda esta información. Dejaré de compartir pantalla y doy paso a nuestro invitado. El coronavirus. Bueno, en realidad son todos los que estaban. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Darío Fernando Mejía. Soy ingeniero agrónomo y especialista en legislación rural y ordenamiento territorial. Actualmente me desempeño en el área de control de inversión del Banco Agrario de Colombia.
en cierto sentido agradezco la oportunidad de la UNAD por haberme invitado a este muy bonito debate, dado que es bastante importante establecer todas las características que pueden llegar a ser primordiales en el desarrollo tanto de la pedagogía como en el tema de la tecnología agrícola y los tecnólogos en campo. En este sentido, voy a presentar por favor, exacto. Voy a iniciar una presentación con respecto al tema y a las experiencias vividas. Como les mencionaba, hago parte del área de controles de inversión del Banco Agrario. Esta área se fundamenta principalmente en el seguimiento de las inversiones de créditos agropecuarios con recursos oficialmente regulados, tanto para realizar procesos de verificación y seguimiento, porque pues, son recursos públicos, como para establecer unos lineamientos y un apoyo en términos de radicación, originación y verificación de incentivos de capitalización agrícola. En este sentido, pues la importancia de los tecnólogos en el marco de la gestión agrícola se da principalmente en 6 marcos como tal. El primero es el apoyo a la planificación de proyectos agrícolas sostenibles. El segundo es la originación y seguimiento de proyectos agrícolas financiados con recursos oficialmente regulados. Esta parte tiene que ver directamente con mi campo, que es el tema de créditos agropecuarios. El tercero es la verificación del componente técnico de cultivos, que eso está transversal a toda la actividad agropecuaria y agrícola, pues principalmente en el país. Y pues va de la mano de la obtención de estadísticas de producción y parámetros externos que pueden llegar a estimularla o afectarla en cierto grado, tanto así como el acompañamiento socioeconómico a pequeños a productores agrícolas. De la misma manera, pues como principal medida para la generación de alertamientos fitosanitarios a través de las herramientas dispuestas así por el gobierno nacional. Para empezar en el primer tema, con respecto al apoyo a la planificación de proyectos agrícolas sostenibles, se debe tener en cuenta que el tecnólogo en producción agrícola estará muy de la mano realizando el acompañamiento a través de las necesidades del productor, a través de los deseos del productor, que pueden llegar a ir de la mano, pero es el tecnólogo el que está directamente implicado en la evidenciación, en la verificación de todas las condiciones que puede llegar a tener el productor. No es lo mismo un productor, en este caso, para sistemas agroalimentarios, como lo son café, plátano, caña, que son los principales, por ejemplo, los principales rubros que se tienen de la línea alimentaria en el Banco Agrario y financiados también por todos los recursos agropecuarios, sino son diferentes también para otros productores que pueden llegar a tener diferencias en la producción agropecuaria para la producción de forrajes para el ganado o en su defecto para producciones y procesos industriales como lo son la palma de aceite, los forestales, el caucho y demás productos industriales. Asimismo, va de la mano con la verificación de las áreas de producción por vocación agrícola. La UPRA ha hecho un muy bonito trabajo con respecto a la vocación del terreno por las áreas de producción. En este caso, pues no es lo mismo que el productor quiera, en este caso, realizar una producción, por ejemplo, de papa en la zona de Usme o en la zona de Pasca, cuando están en condiciones por encima de los 2.800, dado que estas zonas pueden llegar a tener algún tipo de conflicto ambiental. Entonces, es el tecnólogo el encargado de realizar la verificación de que tanto las necesidades y los deseos del productor vayan de la mano con la vocación agrícola de cada uno de los suelos. Asimismo,
los costos de producción tienen que ser fundamentales para el acompañamiento de la planificación, puesto que la inversión inicial no es similar para cultivos agroalimentarios o de hortalizas, que es muy reducida. En cambio, con procesos industriales tiende a ser la inversión mucho más alta en cuanto a maquinaria, procesos productivos, tipo de productor, las áreas mínimas para generar rentabilidades. Asimismo, las fuentes de financiamiento y posibilidades de subsidios tienen que ir de la mano en todo el proceso de acompañamiento, dado que muchos cultivos tienen incentivos de capitalización rural a partir de las fuentes de financiación con recursos del gobierno, y pueden llegar a ser subsidiados o muy bien recompensados por incentivos de capitalización rural que pueden llegar a determinar un mejor nivel de ingresos para los campesinos, dado que pues el retorno de la inversión puede llegar a ser mucho más fructífero en este punto. También el destino de las cosechas y las producciones finales. También hay que determinar, por ejemplo, qué tan cerca puede llegar a estar, en este caso, el cultivo de las áreas de acopio, o las áreas de comercialización, o las fuentes como tal de cada una de los acopiadores y comercializadores, o por ejemplo, en el caso de palma, de la posibilidad de llevar las producciones a las extractoras de aceite, como pues para llegar a generar la comercialización. Asimismo, la capacidad en términos del retorno de dinero invertido es fundamental en términos de la evaluación de esta planificación agrícola, puesto que determina qué tanto tiene que esperar el productor para llegar a hacer el proceso de retorno de ese capital invertido, pues porque finalmente es el ejercicio socioeconómico de la evaluación de pros y contras lo que determina un bienestar, digámoslo así, o el éxito de un proyecto agropecuario. Asimismo, los riesgos y debilidades de los actores, para disminuir los riesgos y las debilidades y hacer que estos factores intervinientes en la producción agrícola sean cada vez menos, y que el proyecto agrícola pueda llegar a ser llevado a cabo. En el segundo punto, pues se puede determinar como una de las principales características el acompañamiento al crédito agropecuario y el control de inversión, en dos puntos principales. El primero, la originación, y el segundo, el seguimiento. En la parte de la originación, pues se determina el componente inicial dado en la anterior diapositiva, que es todo el tema de la planificación de proyectos, más la generación de flujos de caja y la verificación de la capacidad de pago de los clientes. De esta manera se hace que la completitud de todos los requisitos para generar esas fuentes de financiamiento puedan llegar a ser lo más acordes posibles al proyecto, y que también la capacidad de pago del productor se acompañe, por ejemplo, con los pagos y la capacidad de pago o las frecuencias del pago. Dicho de otra manera, no es lo mismo que la cosecha de un productor de maíz, de papa, de todos los semestrales, de cultivos que tienden a ser de ciclo corto, en virtud de la producción, por ejemplo, de café. Para cada uno de ellos hay que hacer una evaluación diferencial de cuándo va a llegar a ser la cosecha, cuándo puede llegar a generar los pagos y cuál es la capacidad de pago de cada uno de ellos. De esta manera, adicionalmente, pues como todos los recursos oficialmente regulados tienen la necesidad y la obligatoriedad de realizar el seguimiento pues como tal es de carácter obligatorio. En este caso pues se presenta un ejemplo que son unas visitas que yo mismo realicé con respecto a la evaluación de cartera agropecuaria para el año 2019 para la zona sur en el departamento de Caquetá.
en el cual se visitó los departamentos de los municipios de Florencia, Paujil, Cartagena del Chairá, El Doncello y una parte de Puerto Rico, Caquetá. Aquí el papel del acompañamiento en términos del tecnólogo es fundamental, puesto que no solamente garantizan que el éxito del proyecto se esté dando, sino que también la posibilidad de retorno y de pago de las obligaciones financieras sean posibles, determinando así que el cliente, primero, pueda llegar a cumplir con sus obligaciones; segundo, que tenga la posibilidad de realizar nuevos créditos; y tercero, que tenga, si es sujeto de incentivos, que tenga la posibilidad de acceder a los incentivos dados y administrados directamente por el área de Finagro. Asimismo, el papel fundamental del tecnólogo agrícola puede también llegar a ser un ser de mucho talante en el componente técnico de los cultivos, a partir de la evaluación de dos componentes principales. El primero, el desarrollo fenológico, es decir, el desarrollo paulatino de las plantas en la comprensión de cada cuánto tiene que crecer una hoja, por ejemplo, cada cuánto va a cerrar la calle, la papa, por ejemplo, en la imagen del medio se expresa un punto en el que se realiza un control de unas aplicaciones ya cuando la papa está cerrando la calle, como lo llaman los productores. En este punto, pues, es bastante fundamental realizar el acompañamiento para realizar todo el proceso de evaluación de los cultivos. Los cultivos, por ejemplo, tienden a ser susceptibles a ciertos productos químicos, que ahí va transversal el control fitosanitario, dadas ciertas edades. Por ejemplo, la cebolla puerro puede llegar a tener una cierta susceptibilidad a ciertos herbicidas en las últimas etapas de producción. Dado así, es correcto llegar a generar, o podría ser bastante válido poder llegar a realizar un control de malezas en los primeros estados con ciertos métodos, y en la última parte del cultivo con otros métodos. Es ahí cuando el acompañamiento del tecnólogo, es bastante diferencial, puesto que es él quien en cierto grado determina la posibilidad de realizar unas u otras actividades. Asimismo, en la imagen inferior al texto, este es un acompañamiento que se realizó con el área técnica del Banco Agrario, en el cual se realizan evaluaciones de soqueos y resiembras de café acompañado con barreras de plátano, de tal manera que se pueda llegar a generar unos ciertos niveles y garantizar la producción. Es en este punto, por ejemplo, en el que el tecnólogo puede llegar a determinar cada cuánto se realiza el soqueo, es decir, la renovación, la tala completa del árbol, para que se renueve todo el follaje y vuelva a generar la producción. Esto es necesario más o menos entre 4 y 5 años en café. De la misma manera se puede realizar ese proceso de renovación con barreras físicas de plátano para poder llegar a cortar, digámoslo así, en el viento. Asimismo, el acompañamiento de la parte tecnológica, pues de la parte técnica del banco me ha permitido realizar procesos de obtención de estadísticas tanto de producción como de parámetros externos. Este es un muy bonito ejemplo sobre parámetros de producción, en el cual con la parte asociativa de la zona de Catatumbo en el Tibú, se realizaron jornadas de evaluación y estimación de producciones para palma de aceite. Eran los tecnólogos los que realmente tenían la responsabilidad de realizar el proceso de seguimiento tanto de la cosecha como la estimación de cuánto podía llegar a ser la cosecha para cada uno de los productores, para cada una de las asociaciones. De esta manera, pues las estadísticas pudieron llegar a generar para la producción de 2017 en el primer semestre unos parámetros determinados y unas evaluaciones
para determinar si se están cumpliendo las metas o si hacen falta algunas medidas técnicas para acompañar a los cultivos y a los productores en cierto grado para lograr las metas estimadas para cada uno de las asociaciones. Asimismo, la obtención de estadísticas a partir de parámetros externos es bastante valiosa. Este es un caso en la finca El Encanto, en la primavera del Bichada, en el cual se registra la pluviometría de una finca responsable más o menos de unas 18.000, 17.000 hectáreas, en las cuales se llevaba el registro diario y la acumulación pues, de datos mensuales para poder llegar a generar unos pronósticos de cuándo realizar ciertas actividades. Por ejemplo, las obras civiles para esa zona del Bichada tienen necesariamente que estar registradas entre finales de diciembre y principios de enero, donde la pluviometría disminuye. De la misma manera, los canales, por ejemplo, de riegos y drenajes y la evaluación de su capacidad puede llegar a ser bastante sensible a partir de la concentración en puntos como junio, julio y agosto, donde la pluviometría se concentra en la zona del Bichada. Entonces, es esta una de las herramientas primordiales del tecnólogo agrícola para poder llegar a realizar la evaluación en campo, dado que conoce las particularidades del terreno, las particularidades de la zona y sobre todo los factores externos que pueden llegar a afectar. De esta manera, también se puede realizar un proceso de acompañamiento socioeconómico a los productores agrícolas. Siempre he creído que la técnica, los tecnólogos y técnicos agrícolas son los llamados a ir de la mano con los productores para determinar si las actividades se están realizando bien o mal. Y realizar el acompañamiento de pronto un poco más detallado que se puede realizar en planeación y planificación global, dado que, pues, por ejemplo, para este cultivo de palma se realizan unas planificaciones un poco más con 4.000, bloques de 4.000, de 1.000, hasta de 900 hectáreas, pues, de cada uno de ellos son los que finalmente determinan en dónde o cómo se están realizando las actividades. En la parte izquierda se presenta un video en el que se realiza un proceso de acompañamiento a jornadas de cosecha en Tumaco para la Asociación Agrofortaleza Elmira. Esto fue realizado en junio de 2019. El compañero que está de la camisa blanca es un tecnólogo de la asociación que brinda la asesoría y realiza la verificación de cómo se están llevando a cabo las labores de cosecha y movilización de esta cosecha para los puntos de extracción de aceite. Asimismo, en la parte derecha, se realizó el acompañamiento con ellos mismos, con la Agrofortaleza Elmira, para realizar procesos de polinización asistida del cultivo de palma de aceite, dadas las condiciones que pues esta actividad tiene que hacerse manual por las características específicas de este cultivo, puesto que no se poliniza por sí solo, sino que hay que realizar la polinización, llevar el polen a la flor para que den los frutos. En este caso, pues, la evaluación de la polinización de las polinizadoras es fundamental, puesto que garantiza cuál es la capacidad de aplicación, cuáles son las jornadas, cuántas hectáreas puede recorrer en un día y además se marcan los frutos para realizar el proceso de seguimiento de cada una de las polinizadoras y saber quién puede llegar a estar haciendo mejor o mucho mejor las labores. Asimismo, y pues para terminar, la generación de alertamientos fitosanitarios me parece que es una de las fuentes transversales a cada una de las actividades del tecnólogo agrícola. En cualquier escenario, el que sea, independientemente de sus labores, es fundamental realizar evaluaciones y determinar unos ciertos niveles de
de evaluación en términos de fitosanidad, es decir, de la sanidad de los cultivos. Por ejemplo, en el área de la Macarena y por debajo de la zona del Guaviare, se estableció unas alertas fitosanitarias, unas alertas tempranas para un hongo que es muy usual en el cultivo de plátano para Fusarium, en el cual se realizó la cuarentena para estos cultivos, evitando así que los cultivos aledaños puedan llegar a verse afectados por este tipo de enfermedades que pueden llegar a ser realmente delimitantes para esta zona. Entonces, el acompañamiento tendría que ser transversal, es el tecnólogo en el que cada una de sus etapas puede llegar a hacer una evaluación un poco más profunda de de las actividades diarias de los productores. De hecho, si se enferman o no se enferman, si están en condiciones de realizar las labores agrícolas o no, o de solicitar acompañamiento o asistencia técnica por parte de cada una de las entidades pues, dispuestas para sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Darío por su contextualización. En ese sentido, y como lo ha expresado, pues para resumir, hablamos de 6 campos de actuación de nuestros tecnólogos. El primero es el acompañamiento en el soporte técnico y tecnológico de los cultivos agrícolas. El segundo, podríamos hablar de la planificación en proyectos agrícolas. El tercero, el acompañamiento en los créditos agropecuarios, muy importante para nuestra población. El cuarto, la obtención de estadísticas que son relevantes para seguir la planeación. El quinto, el acompañamiento socioeconómico a esta población muy importante a nivel nacional. Y el sexto, el soporte en alertas fitosanitarias. Creo que con esto hemos contextualizado, y para complementar un poco lo que ha trabajado Darío, y hablando ya puntualmente de nuestro programa, me voy a permitir compartir la pantalla para mirar unas diapositivas y finalmente dar paso a las preguntas. Entonces, como lo veníamos planteando, las características importantes de nuestro programa es que tiene cobertura a nivel nacional. Ustedes pueden encontrar en nuestra página en el directorio las zonas, son 8 zonas donde estamos trabajando. La metodología a distancia emplea medios y mediaciones tecnológicas. Contamos con cursos que tienen un acompañamiento y ambientes virtuales de aprendizaje. Una de las preguntas que nos hacían es sobre los encuentros. Nosotros contamos con encuentros presenciales en nuestros cursos específicamente metodológicos. Aquí unas imágenes de nuestros estudiantes visitando empresas, haciendo seguimiento, revisión y de alguna manera comprobando y confirmando lo que Darío nos estaba planteando sobre cómo se hace ese soporte a nivel sanitario y fitopatológico de los diferentes cultivos. Otra de las preguntas, y ahorita me voy a permitir contestar puntualmente, hace referencia con el plan de estudios. El plan de estudios, repito, tenemos una metodología de créditos académicos, son 6 periodos académicos, donde vamos a encontrar una oferta de cursos tanto obligatorios como electivos. Los electivos nos permiten tomar cursos de otros programas como agronomía, como ingeniería agroforestal, como ingeniería ambiental y otros de la cadena agrícola. Entonces, en ese sentido, vamos a responder una de las preguntas que nos hacen uno de nuestros invitados respecto a los créditos. Me voy a permitir entonces responder la pregunta. La pregunta de Nelfi Jiménez dice: ¿cómo se desarrollan las prácticas y con qué programas puedo hacer homologaciones para una carrera profesional? Entonces, como lo venimos planteando, nuestras carreras profesionales tenemos ingeniería forestal, ingeniería ambiental, agronomía. Con agronomía compartimos varios cursos y aproximadamente ya el 60-70% de nuestros créditos son homologables. Es decir, nosotros contamos con la metodología de homologaciones internas que nos permiten hacer una carrera profesional. En ese sentido, voy a darle paso a nuestro compañero, el ingeniero Camilo Forero, que está con nosotros y que es nuestro líder de la cadena, que puede también ayudarnos a responder esta pregunta.
Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Quiero primero pues darle el agradecimiento a Darío por haber atendido esta invitación. Ay, se apagó el celular. Que yo estaba contestando. Ay, mucho. Dame un segundo. Se me apagó el celular. Bueno, mientras Camilo retoma, como les veníamos hablando, Camilo es el líder de la cadena agrícola. Tenemos el programa de tecnología en producción agrícola. Después contamos con un programa profesional en agronomía y finalizamos con una especialización en biotecnología agrícola. Es decir, que nuestro estudiante puede iniciar con la tecnología y puede terminar hasta una especialización. De igual manera, la escuela cuenta con otros programas con los cuales compartimos créditos y nos permiten también hacer esa homologación y esa flexibilidad de ver cursos en diferentes áreas. Buenas tardes, qué pena con ustedes. Retomó Camilo, gracias. Sí, tuve un lapsus de internet, pero entonces, muchas gracias Adriana, muchas gracias Darío por acompañarnos y por hacernos esa buena explicación. Creo que la profesora Adriana les estaba comentando pues que nosotros también a nivel nacional trabajamos con diferentes instituciones para establecer protocolos, para establecer acuerdos de homologación. Entonces, una entidad muy importante con la que nosotros trabajamos es con el SENA, con quienes podemos suscribir acuerdos de homologación para que si ustedes han adelantado estudios técnicos, por ejemplo, en el SENA, puedan homologar y entrar a nuestro programa de tecnología. También, si ustedes se gradúan de la tecnología, pues tienen la opción de entrar a toda la oferta de pregrado que nosotros ofrecemos. Como la profesora Adriana les estaba comentando, tenemos agronomía, tenemos ingeniería agroforestal, ingeniería ambiental y tenemos zootecnia. Y una vez ustedes se gradúen de la carrera profesional, ustedes pueden entrar también a nuestras especializaciones y a nuestras maestrías, que pues en este caso, en la cadena agrícola, más o menos la ruta de formación sería cursar la tecnología en producción agrícola, pasar a agronomía y luego ir a hacer los estudios de la especialización en biotecnología agraria o acceder a alguno de nuestros programas de maestría que estamos esperando a que nos den ya vía libre del Ministerio de Educación, que son 2 programas de maestría que postulamos el año pasado, que son la maestría en desarrollo rural y la maestría en agronegocios. Y pues obviamente estamos trabajando para ofrecer más programas. Bueno, muchas gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta. Bueno, también nos puede ayudar Camilo para los encuentros presenciales. ¿Hasta qué ciudad debo desplazarme? Nos preguntan en nuestras redes. Nosotros actualmente contamos en nuestros programas que tienen que ver con la producción agrícola más o menos con 63 docentes a nivel nacional. Los docentes, hay docentes que se desplazan hasta donde está el estudiante, pero también hay, dependiendo de la distribución de los estudiantes que se han matriculado en nuestros programas, también damos puntos de encuentro. Entonces, ¿esto es por qué? Pues porque tenemos que optimizar los recursos en términos de que a un docente, si en un municipio tiene 5 estudiantes, pues es muy complicado que él vaya específicamente como a cada vereda a hacer la práctica, sino más bien que se encuentren en la cabecera municipal o en algún punto central y allí se hacen los encuentros. Entonces, en términos de qué distancia debe usted desplazarse, eso está en relación de dónde está usted ubicado y dónde es el sitio de práctica, pero para la tranquilidad de ustedes, eso se coordina y se publican en la plataforma las fechas en las que se van a hacer las prácticas, los docentes con los que se van a hacer las prácticas y los sitios donde se van a hacer las prácticas. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de inscribirse en el sitio que más les convenga con el docente pues, que esté en ese sitio y el sitio que sea más cercano para ustedes. Les voy a contar algo que nos pasó, algo que suele suceder y que a nosotros en particular nos pasó
o nos pasa a menudo, y es que tenemos estudiantes que por cuestiones de trabajo se tienen que desplazar por todo el país. Entonces, el estudiante puede estar matriculado en Bogotá, en la zona centro de Bogotá, como la llamamos, pero él tiene que estar en norte de Santander, en Cúcuta, por cuestiones de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el estudiante? Informar que se tiene que desplazar en ese rango de fechas y revisar en la plataforma en esas fechas y cerca al lugar donde él está, en donde se han abierto prácticas. Y entonces él revisa y normalmente se abren ahí en norte de Santander, digamos en Cúcuta, que es la ciudad principal, o en algunas otras poblaciones ahí cercanas, en Pamplona, por ejemplo. Y él lo que hace es inscribirse en ese grupo y ya. Y no pasa nada porque la práctica se realiza a nivel nacional y le damos esa flexibilidad al estudiante que si se tiene que desplazar por algún motivo, pues simplemente la desarrolla ya. Eso en el caso de una práctica, o sea, digamos, de un desplazamiento temporal y no un desplazamiento permanente. Si el estudiante ya por alguna cuestión laboral, alguna cuestión familiar, está matriculado, voy a poner otro lugar, en Leticia, que eso es la zona Amazonía-Orinoquía. Y él se tiene que mover, por ejemplo, para la zona de, vamos a decir, el otro extremo, para la zona Caribe, para Valledupar, por cuestiones laborales, por cuestiones de familia, por la razón que sea. Entonces ya si ese es un desplazamiento que se va a volver permanente, que el estudiante va a cambiar su lugar de residencia, entonces vuelve y juega. Él lo que nos tiene es que avisar a nosotros y nos tiene que avisar pues para nosotros ir coordinando y que él no quede por ahí, digamos, sin la asignación de sus prácticas ni nada de eso. Pero lo que se hace es que se tramita un traslado de centro. Entonces él estaba en Leticia, pero por la cuestión que sea se tuvo que mover a la zona Caribe, a Valledupar. Entonces él en el centro lo que hace es que tramita un traslado de centro. Entonces él ya no nos va a figurar matriculado en Leticia, sino que nos va a figurar matriculado en Valledupar. Y entonces ya para Valledupar, pues digamos que no se traslada el curso porque el curso está en la nube, está en internet, pero sí se traslada el registro, los trámites que él puede hacer y demás. Entonces esa es otra ventaja que nosotros podemos ofrecer en términos de flexibilidad por cuestiones de desplazamientos. Bueno, muy bien. Les voy a compartir pantalla mientras también el ingeniero Camilo nos puede ayudar a resolver y contarles también a nuestros invitados una pregunta. Dice, ¿existen términos de desarrollo tecnológico y asistencia remota para la producción de cultivos alguna participación al interior del programa? Es importante aquí dar claridad que el programa también tiene grupos de investigación, tienen docentes que han hecho desarrollos tecnológicos, entonces, por favor, ingeniero Camilo nos comparte con relación al desarrollo tecnológico y asistencia remota para los cultivos, para los diferentes cultivos, si existe alguna participación de la cadena agrícola en general. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha creado una plataforma que se llama Campo UNAT. Es una plataforma que está en una versión beta, en una versión de prueba, y a través de esa plataforma lo que se pretende es brindar efectivamente asistencia remota para la producción de cultivos. Pero entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta nosotros? Y pues no es un secreto para nadie que ya hay instituciones especializadas que han generado ese tipo de plataformas. Entonces yo le voy a comentar, por ejemplo, que en el curso de fitopatología, que pues es del programa de agronomía, pero digamos eventualmente también pueden acceder los estudiantes de la tecnología. En ese curso, por ejemplo, en una práctica se utiliza un sistema que es desarrollado por un instituto internacional de fitopatología, o sea, los que identifican las enfermedades de las plantas, y la actividad consiste en que usted le toma la foto a la planta, a la hoja, con lo que sea que tenga el síntoma, y usted lo envía a esa plataforma, y en esa plataforma le dan a usted una indicación de más o menos qué enfermedad puede llegar a ser. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque nosotros sí estamos trabajando constantemente con nuestros investigadores de los programas en los desarrollos tecnológicos, pero hay unas plataformas que ya se han especializado a nivel mundial en ese tipo de trabajos. Entonces,
Hay plataformas no solamente para la identificación de plantas, hay plataformas que le funcionan a usted para la identificación de insectos hasta cierto nivel de clasificación. Por ejemplo, pues una clasificación general para saber más o menos de qué insecto se trata y qué prácticas usted puede generar para controlar. Y así, digamos, existen varias plataformas. Entonces, Cenicafé, la Federación Nacional de Cafeteros tiene incluso una plataforma en la que le brinda asistencia técnica a los caficultores y funciona igual. Toman la foto de lo que tiene la planta y la envían y los doctores, los científicos que están contratados en Cenicafé van procesando esas imágenes y le van diciendo a las personas de qué se trata. Entonces, tanto como tener una plataforma tecnológica para darle asistencia remota a todos los sistemas productivos no es tan fácil porque son muchos detalles los que tiene cada cultivo como para hacer una plataforma que le sirva a todos los cultivos. Pero sí se está trabajando en algunos cultivos que puedan ser de interés y se están también adoptando herramientas que han desarrollado otras instituciones, ¿sí? Porque es muy diferente un cultivo de palma a un cultivo de frijol. Y puede que a nosotros nos interese el cultivo de palma en el norte de Santander, pero allá no nos interesa el frijol, pero el frijol de pronto sí es importante en Cundinamarca. Entonces, una plataforma que abarque todo no necesariamente es lo que se está desarrollando, pero sí brindamos herramientas que permiten a las personas trabajar en cualquier sistema productivo, en cualquier cultivo. Y lo otro que ya viene por ahí caminando y que en algún momento seguramente también nos va a aparecer aquí es el manejo de algo que llaman imágenes multiespectrales que se pueden tomar con drones y cámaras para monitorear la fertilidad y el estado de sanidad de los cultivos. Pero digamos, son cosas que ya se han desarrollado, que ya se están trabajando en muchos sitios y obviamente lo que nosotros estamos es pues poniéndonos al día con todas esas tecnologías para que estén a disposición de ustedes. Bueno, a Camilo y a Darío les agradezco pues su participación. Lo que queríamos pues con nuestros invitados es demostrar la importancia de la tecnología y lo que viene para toda la producción agrícola a nivel nacional, donde Colombia tiene una gran oportunidad. En ese sentido, y pues como todavía tenemos más cosas para compartirles, seguramente habrán inquietudes, les voy a compartir nuestros contactos. En la página ustedes van a encontrar, como le explicaba Camilo, tenemos cobertura a nivel nacional. En la página se encuentran el directorio de todos nuestros contactos y representantes a nivel nacional. Mi correo, tecnología.agrícola@unad.edu.co, el de agronomía, también agronomía sin tilde, @unad.edu.co, el personal, adriana.mejía. También me puede contactar por Skype, adrianamejía.unad@outlook.com, nuestra página UNAD, y también a nivel de la página ustedes pueden encontrar, si quieren ampliar la información, está el plan de estudios, lo que nos preguntaban, algunas cosas de homologaciones, algunos convenios con los que contamos, se puede ampliar de la metodología, los costos, los requisitos y los contactos. Entonces ustedes pueden ingresar a la página unad.edu.com, dentro de programas se encuentra el programa de tecnología en producción agrícola y pueden ampliar la información. Entonces estaremos atentos también a cualquier información adicional, lo que quieran contactarnos, están nuestros correos, nuestro Skype. Agradecemos a todos los asistentes en nuestras redes sociales y estaremos atentos y muy pendientes. Espero haber podido contextualizar un poco de la importancia y la perspectiva que tienen nuestros futuros tecnólogos en producción agrícola. Con esto me despido y agradezco a Camilo y a Darío y a todos nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.